Gracias por permitirnos cantarte, alabarte, adorarte. Gracias, Señor, porque esa es nuestra vida, nuestro bien, nuestra bendición está en ti, porque tú eres, Señor, nuestra bendición y el que nos bendice. Gracias por esta enseñanza, que sea una enseñanza que nos instruya, que nos motive, que nos dé, en el nombre de Jesús. Te pido por la persona que está a mi lado, te pido que tú le bendigas, que esta enseñanza penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que tome asiento, por favor, salude a todos sus hermanos y a ver si me hacen favor de conseguirme un marcador para el pintarrón del examen. ¿Está listo? Amén. Y es examen oral, no es examen escrito, así que no se vale copiar. Vamos a analizar la última parte de un análisis que estamos haciendo de la cita de Mateo capítulo 6. Si abres tu Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 5. Esta noche te tocó algo muy especial. Yo sé que cada vez es algo especial, pero esta noche te va a tocar algo muy, muy especial. Porque esta noche vamos a tener la práctica completa de toda la oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Muchas veces cuando aprendemos algo, pues se ve como muy sencillo, pero ya cuando comenzamos y cuando ponemos en práctica aquello, a veces pensamos que no es tan sencillo, ¿verdad? Como los que han estudiado una materia que se llama homilética, no sé cuántos han estudiado esta materia que se llama homilética, que algunos piensan que es el arte de hacer omelette, pero no es el arte de hacer omelette. Otros piensan que se llama dormilética, pero tampoco se llama así. Es una materia que te enseña a saber elaborar un sermón y te enseña también la manera que debes exponer este sermón. A esta materia se le llama homilética. Es muy sencillo, aunque veas tú la palabra media difícil, lo que pasa es que viene de una palabra latina que es homilía. Homilía quiere decir sermón, ¿verdad? Y cuando posiblemente estabas en alguna iglesia, comúnmente al sermón le llamaban la homilía, ¿verdad? Es solamente porque homilía en latín quiere decir sermón, y de ahí viene esta expresión homilética. Los que estudian homilética dicen, bueno, es que se ve muy sencillo, pero ya en la práctica así como que no es tan sencillo, ¿verdad? Pero esto sí va a ser muy sencillo, ¿sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está encargado de guiarnos en esta oración. Es una oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Es algo diferente que el rezo que posiblemente tú aprendiste cuando estabas niño, ¿verdad? Porque este es uno de las primeras oraciones que aprende pues la mayoría de las personas en nuestra cultura, lo que comúnmente llamamos el Padre Nuestro. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro de memoria? Levante la mano, porque aquí ya viene la primera calificación, ¿verdad? Primero te debes aprender el Padre Nuestro de memoria, ¿verdad?
pero no lo vas a rezar. Vamos a aprender a orar, porque esto es precisamente lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos. A través de este modelo los enseñó a orar, y a través de este modelo nosotros vamos a ser enseñados o vamos a aprender a orar de una manera efectiva. Así que si en todo el tiempo que has asistido aprendiendo los elementos del Padre Nuestro, si tú no los has puesto en práctica, hoy en esta noche los vamos a poner en práctica para que sea completa esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a analizar la última parte es: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En Mateo capítulo 5, versículo 5 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, está diciendo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? O sea, no seas como los hipócritas, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, entre la oración, ¿verdad?, en medio de toda la oración, hay un principio que el Señor Jesucristo añade. Es decir, que mientras tú estás orando, en cada uno de estos elementos o estas partes de la oración, hay algo que debes de tener como actitud. Dice versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, mientras tú estás orando, vas a limpiar tu camino y vas a quitar todo obstáculo y toda limitación para que esta oración sea bien efectiva. Amén. Vamos a añadir un poquito en Marcos capítulo 11, antes de analizar la última parte que nos toca esta noche. Marcos 11, versículo 23. ¿Lo tienes? Esta cita la vamos a leer desde el verso 20, pero como tiene conexión con el versículo 12, entonces vamos a leer primero el verso 12 al 14 y luego nos brincamos hasta el 20. No es porque no haya orden en la cronología de los acontecimientos, hay un orden exacto, pero lo que sucede es que en el verso 20 Jesús está haciendo referencia, o la palabra está haciendo referencia a lo que sucede en el verso 12. ¿Me expliqué? ¿O te hice más bolas? Creo que no. Versículo 12 dice así:
Al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Pobre higuera, ¿verdad? Pobre higuera, porque pues Jesús tuvo hambre, entonces fue a tomar higos y bueno, no era tiempo de higos, pero sabes una cosa, Jesús no iba a exigir a esa higuera natural algo de lo cual no tenía la capacidad porque no era tiempo de dar higos, pero iba a usar ese ejemplo para enseñar algo a sus discípulos. Esa higuera, en primer lugar, estaba representando al pueblo de Israel. Jesús habló acerca de una parábola de una higuera y dijo que ya 3 años la visitaba el dueño de esta higuera y no daba ningún fruto. Y entonces, como ya era el último año, pues entonces la iba a secar. Y exactamente, ¿verdad? Esto fue cuando el Señor Jesucristo purifica el templo y vamos a ver lo que sucede en el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus, ¿qué? Discípulos. A ver, de acuerdo a todo este tipo de oración y las clases de oración que hemos estado orando, dime qué tipo de oración oró el Señor Jesucristo cuando dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué tipo de oración hizo? Una oración de autoridad. Dentro de los elementos del Padre Nuestro, ¿cuál elemento es el que nos habla de orar una oración de autoridad? ¿Cuál? No escuché. No nos metas en tentación. Esta es una oración de autoridad. A ver. Bueno, es de petición, ¿verdad? Pero exactamente como Miguel decía, no nos metas en tentación, es una oración de autoridad, pero también venga tu reino. ¿Te acuerdas? Venga tu reino es una oración de autoridad. Esto fue lo que el Señor Jesucristo oró. Dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿A quién le dijo esto Jesús? Le dijo a la higuera. A la higuera le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Jesús estaba haciendo una oración de autoridad en ese momento a la higuera, ¿verdad? Estaba enseñando, dando una enseñanza profunda a sus discípulos para que ellos aprendieran cómo orar con autoridad. Sabes que el Señor Jesucristo les enseñaba, pero el Señor Jesucristo les mostraba cómo se hacía, cómo orar con una oración de autoridad. Ahora, cuando Él oró, tú piensas o imagínate que estás en ese momento, eres uno de los discípulos del Señor Jesucristo, y bueno, a lo mejor ponte así como ellos, ¿verdad? Ellos eran bien criticones, y entonces siempre estaban viendo y peleándose entre ellos para ver quién era el mejor y todo eso. Entonces imagínate que tú andas entre ellos, ¿verdad? No te estoy diciendo que eres criticón, nada más te estoy diciendo que te pongas así en este momento, nada más como siendo uno de los discípulos. Entonces de repente viene el Señor y le dice a una higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué hubieras pensado? Que estaba enojado, bueno, que era injusto, ¿verdad? Ay, qué injusto, hombre, sí, pobre higuera, ¿verdad? Pobre higuera, no es tiempo de higos, ¿verdad?
No es tiempo de higos. ¿Qué más? Muy drástico, ¿verdad? ¿Algo más? Yo pensaría una cosa, ¿verdad? Yo me imagino ahí la higuera. Pobre loco. ¿Verdad? Bueno, ¿cuántos conocen las higueras? Bueno, ¿sabes? Las higueras son muy raras, ¿verdad? Porque en invierno se quitan todas las hojas y quedan pelonas, no hay ni un fruto, no hay nada, parece que está seca, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando llega la primavera está llena de hojas, entonces comienzan los brotecitos y comienzan a crecer los higos. Nada más que en ese tiempo no era tiempo de higos, por lo menos no era tiempo de tener higos maduros, estaba lleno de hojas. Y de repente le dice el Señor, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y si yo hubiera sido uno de los discípulos, bueno, la idea que a mí se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Y la mejor a ti también, o a alguno de los discípulos era, se me hace que le falló en esta vez. ¿Verdad? Se me hace que le falló. ¿Por qué? Porque no pasó nada, aparentemente no sucedió nada con la higuera. Nada, ¿verdad? Nada. Esa clase de apoyo me gusta, ¿eh? No pasó nada. Y eso es lo más lógico que hubiera sucedido, ¿verdad? Que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Esa era una oración de autoridad, una oración de fe. Estaba estableciendo una cosa específica. Pero el ambiente que estaba ahí alrededor quizás se estaba guiando por sus ojos. Y entonces dice, no pasó nada, no sucedió absolutamente nada. Le falló el milagro al Señor Jesucristo. Pero sabes que el Señor Jesucristo no había hecho esa oración solamente por decirla, la había hecho con fe, la había hecho con los principios que más tarde les iba a enseñar a sus discípulos. En el verso 20 dice así, y pasando, ¿por qué? Por la mañana, ¿verdad? Y pasando por la mañana, fíjate bien que en el verso 12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre, es decir, parece como que fue en la mañana, ¿verdad? En la mañana tuvo hambre, entonces maldijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y de repente, gracias, de repente pasó todo ese día, ¿verdad? Todo ese día pasó, y a la mañana siguiente, pasaron los discípulos y vieron la higuera. ¿Qué crees que pasó con la higuera? Estaba seca. Bueno, tú ya te sabes la historia, ¿verdad? Pero con toda seguridad ellos no estaban esperando eso. Jesús sí estaba esperando eso, porque Jesús había orado con autoridad, había orado con la seguridad que iba a ocurrir aquello que él había dicho. Esta es la oración de autoridad. Tú y yo tenemos que aprender a orar ese tipo de oraciones con autoridad. Sabes que hay muchas cosas que necesitan la autoridad tuya. El Señor te ha dado esta autoridad. Si tú no sabes que tienes esta autoridad, pues entonces vas a recurrir al jefe para que el jefe haga lo que tú tienes que hacer. ¿Me explico? Imagínate, el Señor Jesucristo está ahí y bueno, vamos a suponerlo medio natural allí, aunque Él lo dijo con un propósito específico. No secó la higuera solamente por secarla, ¿verdad? Por capricho de Él. Pero vamos a suponer que el Señor Jesucristo fue delante de la higuera y entonces dijo, bueno, como no me da higos, Padre Celestial, seca esta higuera. Esta oración, ¿de qué tipo sería? De petición.
Es diferente la oración de petición a la oración de autoridad, ¿verdad? ¿Conoces tú la diferencia? Tú tienes que pasar entre saber pedir y saber orar con autoridad. La mayoría de los cristianos solamente quedan en la oración de petición. Están pidiendo al Señor y si piden correctamente está bien. Nada más que tienen que esperar el momento de Dios para que surja esa situación. ¿Me explico? Aún también en la oración de autoridad, aunque tú haces esta oración de autoridad, tú tienes que permanecer creyendo, sin dudar absolutamente, porque de esa manera tú vas a ver que aquello que tú dijiste con autoridad, eso va a suceder. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido experiencias de oración de autoridad? A ver, platíquenos una, denos un ejemplo de una ocasión que oraste con autoridad. Uno de nuestros hijos que tenía calentura y no teníamos en ese momento el liquid y dinero para salir a comprar y que oró que saliera fuera la fiebre y el niño quedó... ¿Verdad? O sea, no dijo, Señor, sánalo, ¿verdad? Claro, el deseo es que lo sane, pero vas un paso más allá en la oración de autoridad porque tú sabes que tú tienes esta autoridad. Dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta es una oración de autoridad, vas a echar fuera en el nombre de Jesús. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué va a pasar? Y sanarán. Bueno, tú y yo tenemos que actuar en la oración de autoridad. ¿Me estoy explicando? Ahora, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado ¿desde dónde? Desde las raíces. Esta es una clave. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo dio la palabra de autoridad? Sécate, que nunca nadie más coma fruto de ti. ¿Qué sucedió con esa palabra? ¿Se cumplió? Ahora, ¿se cumplió desde dónde? ¿Qué? Desde la raíz. Ha sacado, ¿cuántos han sacado una planta de la maceta? ¿Verdad? Sacas la planta de la maceta, le quitas toda la tierra, la separas y parece que no pasó nada con la planta. Sigue verde, ¿verdad? Sigue verde, ¿por qué? Porque todavía tiene algo de humedad. Pero ¿qué va a pasar al continuar las horas fuera de la fuente de la vida? Se va a secar, absolutamente se va a secar. ¿Qué es lo que hizo la oración de autoridad del Señor Jesucristo? Fue a la raíz del problema. Cuando tú oras con una oración de autoridad, vas a ir a la raíz del problema, ¿verdad? A la raíz del problema. Ahora, ten mucho cuidado, aquí entre paréntesis, por eso me estoy deteniendo un poquito, ten mucho cuidado de no hacer oraciones de hechicero. Por favor, de verdad, ten mucho cuidado de no hacer oraciones de brujo, porque muchos cristianos consciente o inconscientemente pueden hacer oraciones de hechicero, oraciones de brujo. Bueno, vamos a ir a ese punto, vamos a ilustrarlo primero. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo pasaron por Samaria y los samaritanos se cerraron al Evangelio? Y los discípulos les dio coraje. ¿Cómo es posible que estos samaritanos no hayan escuchado el mensaje de salvación? ¿Y qué dijeron los discípulos a Jesús?
Le pidieron permiso para hacer una oración de brujo, una oración de hechicero. ¿Quieres, Señor, quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Querían hacer una oración de autoridad enviando maldición a esas personas. ¿Y sabes lo que el Señor Jesucristo dijo? Cállense la boca. No saben a qué espíritu pertenecen esas palabras. ¿Me estoy explicando? Nunca hagas una oración para mal de una persona. Nunca hagas una oración, menos una oración de autoridad para mal de una persona. ¿Cuántas veces has estado enojado con una persona? No me digas cuántas, pero ¿cuántas veces puedes estar tan enojado con una persona? A lo mejor tu esposo o tu esposa, pero nada más es al tanteo eso. Pero ¿cuántas veces estás tan enchilado, verdad, que ojalá que le parte un rayo, ¿verdad? Ten cuidado, porque esa es una oración de hechicero, de verdad. Ese es de maldición, esa es una maldición. Ahora, después tú puedes quitar aquella oración. Perdóname, Señor, perdóname, limpia aquel pensamiento y desecho aquel pensamiento, ¿verdad? Pero ten mucho cuidado de no tratar de manipular la oración. La oración tiene principios de Dios. ¿Sabes que hay un mover satánico actualmente que parece muy bueno? Parece como que si son cristianos están hablando de lo mismo, ¿verdad? Están hablando del pensamiento positivo y están hablando de la excelencia y están hablando de muchas cosas así. ¿Cuántos han escuchado esto? Y sin embargo no son cristianos. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que un cristiano basa toda su oración en que le están haciendo en el nombre de Jesucristo y al Padre nuestro que está en los cielos. Hay una comunión directa, es decir, tú vas a orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice San Juan, esta es nuestra seguridad, que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Me estoy explicando? Ahora, adelante. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, o sea, se acordó, ¿verdad? Qué buena memoria tenía. Ya hasta se le había olvidado de que había recibido maldiciones a higuera. Le dijo, maestro, mira, la higuera, que mal dijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tener fe en Dios. ¿Sabes que hay muchos estudiosos de la Escritura que han estudiado esta frase, tener fe en Dios? Y el original no dice tener fe en Dios. ¿Qué dice? Tener la fe de Dios. Esto es lo que dice aquí. No dice tener fe en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero dice tener la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? La fe de Dios es la oración de autoridad. Esa es la fe de Dios. La fe de Dios es la oración que dice algo cuando no hay nada y se hace cuando todo estaba en tinieblas. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Con fe, ¿verdad? Sea la luz, y fue hecha la luz. Que produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde. Que haya animales, hubo animales. Esa es la fe de Dios. La fe de Dios es una fe de autoridad, Amén. Dios nunca se va a pedir a sí mismo hacer algo, ¿verdad?
No va a decir el Padre, a ver, hijo mío, en el nombre de mi Espíritu Santo, que se haga eso. O sea, Él va a obrar con autoridad, que sea la luz, que haya esto, que haya esto otro. Por eso dice la Escritura, tened la fe de Dios. ¿Cuántos quieren tener la fe de Dios? Esa fe de Dios es la oración de autoridad. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿qué? Le será hecho. Fíjate qué poder, qué autoridad, qué potestad te ha dado el Señor. Cualquiera que dijere a este monte. ¿Cuántos tienen montes enfrente de ustedes? Eso quiere decir que tienen miles de montes, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tienen montes, montañas? Bueno, es tiempo que comiences a hablarle a ese monte, a ese monte. Hay muchos montes carnales, ¿verdad? Así, en tu carne. Bueno, háblale a esos montes. Háblale a esos demonios que se vayan, que se alejen. Háblale a esas circunstancias. O que Jesucristo no durmió con mucha tranquilidad en medio de una tormenta. Y cuando lo despertaron, Señor, que no te da cuidado que perezcamos. Otro día visitamos unos hermanos, un día cuando hubo una tromba, ¿verdad? Y se llevó un montón de árboles y todo, ¿verdad? Y me dijeron los hermanos, oye Chuy, dice, hace ratito estaba la tormenta tan fuerte que reprendimos la tormenta en el nombre de Jesús y se calmó. Y sabes que en toda la zona de ellos no hubo ningún desastre. Hubo desastres en muchas zonas, en su zona no hubo desastres. ¿Sabes por qué? Porque creen en la oración de autoridad. ¿Cuántos creen en la oración de autoridad? Ahora, ten cuidado también de estas montañas, ¿verdad? Ten cuidado de no andar haciendo oraciones de hechicero o oraciones de brujo. Ten cuidado de no andar echando montes donde vive gente que te cae mal, que se tiren al mar, ¿verdad? Yo conozco una montaña llena de personas y a veces hay personas que no te agradan. Entonces ten cuidado de no andar lanzando esos montes al mar, ¿verdad? Así expresando tu autoridad. No, toda esta autoridad es sujeta a la voluntad de Dios. La voluntad que tú tienes, la potestad que tú tienes, la autoridad que tú tienes, debe ser sujeta a la voluntad de Dios. Por esta razón, toda la oración que el Señor Jesucristo enseñó a orar es tan completa. Hay oración de alabanza, oración de acción de gracias, oración de autoridad, oración de sumisión. ¿Recuerdas? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Entonces, esta autoridad está limitada, está sujeta a la voluntad de Dios. Por eso el modelo del Padre Nuestro es un modelo tan completo, tan completo. Y hoy nosotros vamos a terminar orando completamente el Padre Nuestro. ¿Cuántos quieren hacerlo? Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí está a veces el problema. El problema es que muchas veces tú dices algo con autoridad y tú dudas en tu corazón. No dudes en tu corazón, sino que cree que lo que tú dices será hecho, especialmente confiando que aquello que estás diciendo es la voluntad de Dios. Ahora,
Si estamos limitados a la voluntad de Dios o tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, es mejor que conozcas primero cuál es la voluntad de Dios. Te voy a preguntar algo y tú me dices si es la voluntad de Dios o no. Amén. Vamos a suponer, la hermana Nora tiene artritis. A suponer, no tiene, gracias a Dios. Amén. Vamos a suponer la hermana Nora tiene artritis. Te pregunto, ¿es la voluntad de Dios sanarla, sí o no? ¿Por qué? Porque Jesucristo redimió de toda enfermedad. Entonces cuando yo voy a orar no solamente en petición, no solamente voy a decir, Señor, sánala. Quiero dar un paso más y quiero reprender esa artritis y echarla fuera en el nombre de Jesucristo, porque estoy seguro que es la voluntad de Dios. No estoy haciendo una oración en contra de su voluntad, sino que le estoy haciendo con la voluntad de Dios. Amén. Otra cosa, es la voluntad de Dios bendecir al que ande en integridad. Sí, entonces yo tengo la autoridad para bendecir a una persona, ¿verdad? Seas bendito en el nombre de Jesús. Mientras camines en integridad, la bendición de Dios te va a seguir. Vas a ser bendito en la ciudad, bendito en el campo, etc. ¿Es la voluntad de Dios que los padres bendigan a los hijos? Sí, tú puedes bendecir a tus hijos. ¿Es la voluntad de Dios que los hijos bendigan a sus padres? Sí, amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos tienen necesidades esta noche y peticiones? Entonces, bueno, pues ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Vamos a usar el poderoso recurso. Este recurso es poderoso y vamos a echarlo a andar. Vamos a hacerlo funcionar, ¿verdad? El otro día, no sé cuántos estaban aquí, pero era un servicio en el domingo y el hermano Enrique Inda dio un testimonio. Lo que sucede es que un domingo anterior él había venido muy afligido y entonces pues algo me explicó él de lo que había sucedido y todo, y pues me compadecí al ver lo que estaba llorando y todo eso, pero me dio una historia que no entendí muy bien y solamente yo dije, bueno, pues vamos a orar. La oración tiene poder y vamos a orar, ¿verdad? Entonces oramos que la voluntad de Dios fuera hecha y que la bendición siguiera a su familia y les tocara y todo. En la semana yo me enteré cuál había sido realmente el problema. El problema era que un nieto suyo había sido atropellado y aparte de las fracturas que había recibido, había tenido una, ¿cómo se llama? Como una hemorragia interna sí, o sea, él tenía que ser sometido a una operación. Sabes que le tenían que extirpar el vaso. Y en esa semana, o sea, antes de hacerle algún otro arreglo a este niño, tenían que extirparle el vaso porque estaba muy dañado y estaba afectando todo su organismo. Pero sin embargo el domingo anterior habíamos orado y habíamos orado con fe. El domingo siguiente él dio el testimonio. Dice, bueno, nunca había sabido, dice, que alguien tuviera una cristalería completa adentro. Dice, porque este niño le extirparon el vaso, pero cuando el doctor le estaba extirpando el vaso, se dio cuenta que tenía otro vasito. O sea, se dio cuenta que tenía otro vaso y que estaba más pequeño que el otro, pero que le iba a crecer. Dice, esto que el doctor dice, eso no es normal. Claro que no es normal, es producto de una oración.
Todo lo que pidiereis orando, creer que os vendrá, ¿verdad? Creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué es la clave? Que tú pidas. ¿Qué es la clave? Que tú creas. ¿Qué es la clave? Que tú digas. ¿Qué es la clave? Que no dudes. ¿Qué es la clave? Que estés dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué es la clave? Que estés protegido en todos los elementos de la oración. Y cuando estéis orando, fíjate que repite aquí Jesús el principio de aquí al final. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, dentro de toda esta oración, tienes que tener un corazón perdonador. Tienes que perdonar, tienes que limpiarte de todo estorbo. Vamos a ponernos de pie. La última parte de esta oración dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Termina con una oración de alabanza y de acción de gracias. Dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Señor Jesucristo. Ora con acción de gracias hasta que venga la paz. Cuando te viene la paz, es como que ya tienes las escrituras, ¿verdad? Estás orando y entonces el Señor te da las escrituras. Ya lo tengo, ya está la paz. Y puedes agradecer al Señor, no estar afanado, no volver otra vez con lo mismo, no volver a tomar esta carga. Despójate de todo peso y de toda carga, de todo afán. No te afanes, ponle a Dios todas esas peticiones. Al final de toda la oración, vas a establecer en alabanza que de Dios es el poder y el reino y la gloria. Es decir, tú vas a definir desde este momento que no fue tu oración, que no fuiste tú, que tú no eres el que te vas a llevar las palmas, que de ti no es la gloria, que tú solamente estás haciendo lo que Dios te está diciendo, pero que de Él es la gloria. Señor, tú vas a recibir la gloria porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Tú vas a establecer que cuando testifiques, vas a testificar de la gloria de Dios. No vas a testificar de ti. No vas a decir, bueno, es que, pues, oramos por eso y entonces nosotros tenemos la confianza que nuestra oración, no es nuestra oración. Vamos a darle la gloria a Dios y las gracias sean a Dios. Amén. Vamos a hacer una práctica de todo. Amén. Vamos a pedirle, hermano Julio, si por favor nos guía con un canto de adoración. Después de este canto de adoración, así como tú estás, yo voy a irte guiando elemento por elemento de la oración y tú vas a ir aprendiendo cómo entrar en este tipo de oración. Amén. Muchos ya lo hacen, ¿verdad? O sea, muchos ya lo han hecho o ya lo hacen por experiencia. Qué bueno, esta es una buena experiencia.
tuviste una agresión física incluso con alguien, este es el momento de pedir perdón y de perdonar, especialmente de perdonar si alguien te hizo algo, si alguien te ofendió, te lastimó, si alguien habló mal de ti y que tú te enteraste, si hay algo en tu corazón al cual tienes que perdonar, si tienes que perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, antes de comenzar a orar, vamos a perdonar, Señor, perdonamos estas personas, Señor, que me vienen a mi mente, a mi corazón, yo les perdono en el nombre de Jesús, porque yo quiero que mi oración no tenga ningún estorbo, Señor. Perdónales, perdónales. En el nombre de Jesús, comienza a bendecir a estas personas. Comienza a bendecirlas, Señor, que no paguen, que no lleven la culpa, Señor, de aquello que ellos han hecho. Padre Celestial, líbrales de todo mal. Líbrales, Señor, que no paguen las consecuencias de aquello que han hecho, de aquello que han dicho o de aquello que no han hecho. Padre Celestial, limpio mi camino y vamos a orar la primera parte de la oración de acción de gracias. Comienza a orar a tu Padre que está en los cielos. Comienza a decir: Padre Celestial, gracias por la relación que nos has dado como padres. Somos tus hijos. El Espíritu Santo nos da testimonio, Señor, a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos y estamos orando a ti, nuestro Padre Celestial. Si hay alguien aquí que todavía no tiene convicción de ser hijo de Dios o ser salvo, en este momento abra su corazón y diga: Señor, yo creo que tú me redimiste de todo pecado y de toda enfermedad, y yo abro mi corazón y te recibo como Salvador y Señor, porque eso me da el poder de ser hecho tu hijo. Señor, estamos orando a ti como nuestro Padre. Eso quiere decir, Señor, que somos hermanos los unos de los otros. Y yo identifico tu cuerpo en esta noche, Señor. Apoya estas palabras, o si surgen palabras en tu corazón, comienza a orar a tu Padre Celestial. Dale gracias a Dios porque somos un cuerpo, porque estamos como congregación, como iglesia, miembros los unos de los otros. Señor, tú estás en los cielos, pero tú nos has dado toda bendición en lugares celestiales en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Señor, súbenos a la roca que es más alta que nosotros, súbenos a lugares celestiales para estar contigo, Señor, para poderte agradecer por la oportunidad que nos das de dirigirnos a ti, Señor. Vamos a pasar a la oración de alabanza y a santificar su nombre. Dice: santificado sea su nombre. Comienza a levantar el nombre de Jesús. Señor, tu nombre es un nombre que está sobre todo nombre que se nombra. Queremos santificar tu nombre, Señor. Queremos declarar en voz alta y delante de los demás quién eres tú, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Alabamos tu nombre que es Elohim, Señor, porque tú eres el creador. Tú eres Dios trino, eres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, por tu pluralidad. Te alabamos, Padre Celestial, porque eres digno de ser alabado, porque eres el León, Señor, el Dios soberano,
Yo creo, Señor, que tú eres soberano, que tú tienes dominio de todas las circunstancias. Comienza a declarar que Él domina, que Él es soberano, que a pesar de que las circunstancias estén como estén, sin embargo, Dios tiene control. Yo creo que tú tienes control, Señor, porque tú eres el Dios altísimo, Señor. También santifico tu nombre, Señor, porque eres el Shaddai, el que nos provee, el proveedor, el que nos sustenta. Tú eres el que nos sustenta de todo y yo lo creo y yo lo declaro y yo lo confieso. Señor, no hay cosa que nos haga falta que tú no la suplas. Tú suples todas nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria. Padre celestial, eres Elohim, el eterno. Santificamos tu nombre porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Santificamos tu nombre, Señor, que es eterno, que nunca terminas, que no tuviste un comienzo, que no vas a tener un final, que tú eres quien eres, Señor. Padre celestial, oramos a ti como Jehová Rafa, porque eres nuestro sanador. Santificamos tu nombre y lo declaramos y lo creemos, Señor. Tú eres el que sana, tú eres el que envía un Espíritu Santo, Señor, de sanidad a todos nosotros, el que está tocando todas las enfermedades, el que está tocando los cuerpos en este momento. Tú eres, Señor, Jehová Nisi, nuestra bandera. Eres, Señor, el que levanta nuestra cabeza, el que va al frente. Por eso no tenemos miedo de caminar, Señor, en este mundo, porque tú eres el jefe, el que va al frente del ejército, Señor. Y además, tú eres el Shalom, Jehová Shalom. Eres nuestra paz. Tú das paz a nuestro corazón. Santifica su nombre creyendo que esa paz es derramada en tu corazón. Señor, tú eres Jehová Jireh, eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Provees absolutamente de todo lo que nos hace falta, Señor. Provees mi casa, mis hijos, mi familia, mis sentimientos, mi mente, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Venga tu reino. Queremos establecer tu reino, Señor. Queremos interceder. Queremos establecer tu reino, tu gobierno, tu autoridad, tu señorío aquí en esta tierra, Señor. Padre celestial, envía obreros a tu mies. Yo me dispongo en este momento para ser tu obrero, Señor. Capacítame, úngeme. Envía obreros, Señor, a tu mies, Padre. Yo te pido por obreros. Yo te pido, Padre celestial, que capacites estos obreros. Te pido, Señor, que des ministerios. Da ministerios para edificar tu iglesia. Padre, que el fruto permanezca. Que todo aquello que se esté haciendo en tu nombre, Señor, que permanezca, que sea establecido tu reino aquí en la tierra, que venga tu reino en mi corazón, Señor. Suple, Señor, para cualquier evento, para cualquier motivo, Señor, de evangelizar, de enseñar. Padre celestial, te pedimos por el centro de entrenamiento para los pastores y los líderes, porque esta es una carga, Señor, de intercesión para que tu reino venga. Yo te pido, Señor, por este evento en Nicaragua. Te pido, Padre celestial, por el evento del 26 de septiembre allá en Nicaragua, por ese evento de más de 2,000 pastores y líderes, Señor.
suple toda necesidad, que se lleve a cabo, Señor, suple para todo. Padre Celestial, dame los mensajes, la unción, las conferencias que se deben ministrar. Ponme la carga, Señor, dame la actitud, la conducta, Señor, de un buen pastor. Padre Celestial, te pido que tu reino sea establecido en nuestra colonia, en la colonia donde estamos viviendo. Ábrenos las puertas, Señor, para compartir de ti a cada persona que se presente delante de nosotros. Danos una puerta para compartir, que tu reino sea extendido, Señor. Provee local adecuado, Señor, para esta congregación, que se extienda tu pueblo, que se extienda tu iglesia, que se haga verdaderamente con los sentimientos correctos, con las motivaciones correctas, Señor, que tu reino sea extendido, que sea establecido en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha, así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Queremos, Señor, orar una oración de sumisión, de comunión. Padre Celestial, te pedimos que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Dile al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Aquello que tú has establecido para mi vida, cúmplelo, que yo no sea un obstáculo ni un estorbo a tu mano, Señor. Que tu voluntad sea hecha en mi familia. Te pido por mi esposo, por la esposa, por los hijos. Te pido por cada miembro de la familia. Te pido, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi familia. Que tu reino venga a mi familia, Señor, y que tu voluntad sea nuestra voluntad. Yo te pido, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestra comunidad cristiana, en nuestra congregación, que tu voluntad sea hecha en la Nueva Esperanza. Padre Celestial, nos sometemos a ti, Señor, nos sujetamos a ti. Resistimos el poder del enemigo, resistimos toda lucha del enemigo, pero nos sometemos a ti. Y nosotros vemos al demonio huir despavoridamente de tu pueblo, de tu iglesia, de mi casa, porque nosotros estamos sometidos a ti, Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Comience a pedir que su voluntad sea hecha en nuestro México. Padre Celestial, es tiempo que tu voluntad sea hecha en los líderes de este país. Te pedimos, Señor, por los líderes. Te pedimos por el presidente de la República Mexicana. Te pedimos por los gobernadores. Te pedimos, Señor, por los presidentes municipales. Padre Celestial, que tu voluntad sea hecha en ellos. Que tu mano sea puesta en ellos, Señor, para conversión. Pedimos las bendiciones